vamos a retomar el tema del análisis de lo que pasa en el Medio Oriente, de esta crisis que inició con la invasión del grupo Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Está con nosotros el flamante embajador israelí en el Ecuador, Saad Sharit. Señor embajador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Nuevamente le digo bienvenido al Ecuador y suerte en su misión diplomática que empieza en medio de este terrible hecho y también con temas de seguridad en el Ecuador que viene trabajando con el gobierno ecuatoriano. Quiero empezar justamente por ahí, por este tema de los acuerdos, la colaboración de Israel con el Ecuador en esta guerra contra la delincuencia organizada que lamentablemente en los dos últimos años ha sido brutal y ha ido aumentando. ¿Cuál es la disposición con la que viene usted para trabajar con el Ecuador? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Acerca de la cooperación entre Israel y Ecuador en temas de seguridad, durante la visita del presidente Lasso en Israel, fueron acordados muchos temas de cooperación y todavía no se han materializado, pero estamos en Israel listos a seguir con la cooperación en cualquier tema que sea importante para Ecuador. Puede ser buques de patrulla, drones, ¿cómo se dice? Temas de vigilancia de frontera, que es bien importante lo que habíamos, digamos, lo que el gobierno nacional había visto, todo el sistema de inteligencia que se necesita, que es una de las cosas más, uno de los puntos más bajos en el Ecuador, inteligencia. Eso es lo que quiere decir. También la inteligencia y cómo, qué hacer con la inteligencia. O sea, con la inteligencia hay primero la tecnología, cómo recibir la inteligencia y después cómo analizarla, qué entender de la inteligencia que uno tiene. Ahora, llegó la primera parte de los vehículos blindados que el Ecuador compró tanto a Turquía como a Israel. Esos vehículos ya llegaron y son parte de una entrega programada durante hasta el 2025, si no me equivoco. Sí, así es de una compañía israelí que se llama Elbit Systems y es una parte de lo que cooperamos en asuntos de defensa, pero hay mucho más que hacer. Quisiera también destacar que aunque los problemas que enfrenta Israel, que son terror más que todo, y los problemas que enfrenta Ecuador, que son delincuencia, narcotráfico, etcétera, los problemas son distintos, pero las maneras de solucionar estos problemas es muy, muy semejante. Por eso Israel es muy relevante a los problemas de Ecuador. El hecho de que Israel tenga que concentrarse en este conflicto bélico a gran escala quiere decir que puede mermar un poco la capacidad de colaboración israelí a los otros países, al Ecuador, por ejemplo. Sí, puede ser algo de una demora de tiempo porque la industria israelí ahora está dedicada a ayudar en el esfuerzo de la guerra contra Hamas, pero son asuntos es asunto de tiempo, o sea, nuestra voluntad las capacidades están todos como siempre. Vámonos al tema ya del conflicto que está viviendo Israel en el Medio Oriente, señor embajador. Estamos hablando con Saad Sarit, él es el embajador de Israel en el Ecuador. En los últimos días se notó la inconformidad del gobierno de Israel con la gestión o con las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, tanto que el embajador de Israel en la ONU pidió la renuncia de Guterres. Él salió en días posteriores a aclarar y a decir que él no dijo lo que dijo, sino más bien fue un tema de buscar el alto al fuego, que es el pedido que está haciendo las Naciones Unidas. Bueno, primero de lo que dijo el secretario general, es una cosa que no tenía que haber dicho. No hay ninguna justificación, no podemos buscar justificación a las atrocidades que ni se puede pronunciar que hizo la organización terrorista de Hamas. Pero es importante también hablar del cese de fuego. Como no hay cese de fuego, o no había cese al fuego entre los países de Europa y los nazis, nadie dijo que hay que hacer cese de fuego con los nazis, había que derrotar a los nazis. Igual es como fue la situación
ante el Estado Islámico, ISIS. Ujú. Nadie dijo que hay que negociar con ISIS para llegar a una solución. Al igual no hay una solución y no hay que hablar o que negociar con Hamas. El gobierno de Hamas y su fuerza militar deben ser derrotados. Sí, vamos a tener que seguir viviendo con los 2 millones de habitantes de Gaza después. Ahora, es como dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, cuando se inició este conflicto, dijo, el tiempo de dialogar ha terminado. En este momento no hay con quién dialogar. Sigue siendo la disposición israelí sobre el conflicto, es decir, nada de diálogo. Ustedes van a seguir hasta cuándo y hasta dónde. Sí, Milton, la guerra, perdón, la Biblia dice tiempo de guerra y tiempo de paz. Estamos buscando todos los días y todos los años la paz y conseguimos la paz con Egipto, con Jordania, dentro del marco de los acuerdos de Abraham, con Marruecos y con Sudán y con los Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein, con muchos países árabes vecinos de nuestros. Pero con Hamas es otra cosa. Hamas es una organización de terror. Hamas ni reconoce el derecho del Estado de Israel a existir. ¿Cómo vamos a hablar con una organización así? Para no mencionar el ataque barbárico, las atrocidades que hizo el 7 de octubre, que no fue una cosa aislada a propósito. Estamos sufriendo de misiles y cohetes de parte de Hamas desde hace muchos años. Y ahora es tiempo de guerra. Vamos a derrotar al gobierno de Hamas y a su poder militar y después vamos a hablar con quién va a gobernar en la franja de Gaza para vivir en paz con los 2 millones de habitantes ahí. Ahora, pasa esto en la franja de Gaza. Mucha gente, y vamos a ir un poco, le voy a ir preguntando cosas para que la gente de aquí vaya entendiendo, porque son Sí. muchas preguntas las que la gente se hace del origen del conflicto. En la franja de Gaza pasa esto, donde está, o digamos desde el 2007, está gobernada por Hamas. Al otro lado está la otra parte del territorio palestino reconocida, que es Cisjordania, que está bajo mando de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué tienen que ver ellos con el conflicto? No tienen nada que ver, esa parte no tiene ningún problema en este momento. Bueno, durante los años 90, Israel y los palestinos tenían muchas charlas y al final de esos hemos firmado los acuerdos de Oslo. Ajá. Los Con Yasser Arafat, que era el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, de la OLP. Es decir, esa negociación se daba con Cisjordania. ¿Incluía a Gaza? Incluida Gaza, sí. En este Ujú. entonces no hubo diferencia entre Cisjordania y la Franja de Gaza y eh, según los acuerdos de Oslo fue Yasser Arafat o ahora es Mahmoud Abbas, no importa. O sea, es la autoridad palestina que debe controlar la Franja de Gaza y Cisjordania. Lo que pasó en el año 2007 es que Hamas se apoderó a la Franja de Gaza, expulsó a los funcionarios de la autoridad palestina y desde ese día está controlando la Franja de Gaza y no la autoridad palestina. Entonces, ahí es cuando empieza a agravarse el conflicto con Israel, porque de alguna manera los acuerdos de Oslo no tienen nada que ver con ellos. Ellos han negado cualquier posibilidad de reconocimiento al Estado israelí. Es verdad, como resultado de los acuerdos de Oslo, Israel ha reconocido a la PLO, que fue liderado por Yasser Arafat, Ajá. y la PLO o la Autoridad Palestina reconoció al Estado de Israel. Pero jamás es otra cosa, es una organización que no reconoce al Estado de Israel, solo reconoce su derecho, entre comillas, de violencia. Son las 8:31, estamos conversando con el embajador de Israel en el Ecuador, Sarit. Señor embajador, vámonos ahora al 7 de octubre, eh, porque también hay que analizar un poco por qué en esa fecha, qué fue lo que pasó. Este no es un ataque que se les ocurrió el día anterior y vayan y hagan lo que puedan. No, esto sabían lo que querían hacer, sabían a dónde tenían que llegar, cómo tenían que llegar. El hecho de que además, en medio de este concierto por la paz que se daba muy cerca de la franja de Gaza en territorio israelí, empiezan a aterrizar estos eh, paracaidistas, estos miembros del grupo Hamas, para matar a 260 personas y secuestrar a otras dentro de territorios israelíes, atacando ciudades como Ashkelon, como Sderot. Eh, lo tenían planificado y bien planificado. Sí, parece que sí, fue muy bien planificado, tal bien que nosotros fuimos sorprendidos. ¿Por qué eligieron ese día en especial? No sabemos,
pero se puede adivinar porque este día fue casi exactamente 50 años después de la guerra de 73. Durante esa guerra, los países árabes atacaron a Israel con una sola intención, borrar a Israel del mapa. Y quizás por eso jamás eligió ese día. También fue un día sábado que la gente estaba en su casa. También fue un feriado religioso israelí o judío que se llama Sukkot. Aparte de eso, hay que destacar que fueron como 3.000 palestinos, 3.000 terroristas que entraron y al mismo tiempo han disparado muchos misiles y cohetes. Y el número de los israelíes que fueron matados este día es casi 1.400, eso es el número exacto. Fue un día, o sea, fue un suceso increíble que nunca pensamos que iba a llegar. Desde el Holocausto no había ni un día así que el pueblo judío han sufrido tantas bajas en un día. Ahora, ¿por qué atacó Hamas a Israel? ¿Qué es más importante de cómo y cuándo? Hay dos razones principales por eso. Primero es para matar judíos como tales, por donde sean. Puede ser en Israel, fuera de Israel, alrededor del mundo, no importa jamás. El segundo es, y acá llegamos al rol del país Irán en todo esto, porque es Irán que está detrás de Hamas, como es que Irán está detrás de Hezbollah en el norte, en el Líbano. Las dos organizaciones son apoderados de Irán. Irán les financia, Irán les entrena, Irán les manda. Y según nuestro entendimiento, a Irán no le gusta el proceso de acercamiento, los procesos de paz que Israel está haciendo con sus vecinos, como acabo de mencionar, con los países del Golfo Pérsico. del Golfo Ajá. Pérsico, y ahora está... A Irán no le conviene No le conviene. un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Eso es, sí. Ahora estamos en un proceso de acercamiento entre nosotros, Israel y Arabia Saudita, que es un país grande e importante. Exacto. Es un rival de Irán y a los iraníes eso no les gusta y por eso mandaron a Hamas a atacar y Hamas atacó. ¿Cómo sabe atacar una organización de terror matando gente? Cuando hablamos de que no le gusta a Irán el tema del acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, nos vamos más hacia el tema económico, porque, digamos, la oportunidad económica que representa en el mundo Arabia Saudita, seguramente eso no les conviene. Hay muchas razones por eso. Hay que entender que los iraníes son musulmanes, pero no son árabes, tampoco son sunitas como los otros países del Golfo, son chiitas. O sea, hay muchas rivalidades internas, digamos, dentro del mundo musulmán, entre Irán y los países del Golfo. También hay el asunto económico, como usted acaba de decir. ¿Qué pasa con Qatar? Hablando ya de la región y de los países que están en el Golfo. Sí. Bueno, los otros países del Golfo, casi con todas ya tenemos acuerdos de paz en el marco de los acuerdos de Abraham, Ujú. como acabo de mencionar. Con Qatar no, Qatar está jugando acá un poco de doble juego. Por un lado, están apoyando a Hamas, están financiando a Hamas, están albergando a los líderes de Hamas. Y Hamas, otra vez, hay que entender, es una organización que mata gente, que mata israelíes, que mata también su propia gente. Son extremistas, son fundamentalistas. Y del otro lado, Qatar está funcionando como un mediador y media entre Israel y la organización Hamas, y acá sí tiene algunos logros. Estamos hablando de que el grupo extremista Hamas, embajador, tiene alrededor de 50.000 hombres. Tiene una fuerza bélica importante para no ser un país como tal, no ser una nación como tal. ¿De dónde saca el poderío económico el grupo Hamas? Es muy fácil a contestar. De Irán, más que todo de Irán, algo de Qatar también. Esos países están financiando a Hamas. También Hamas está haciendo uso de todos los recursos que tiene la Franja de Gaza, que no son muchos, pero sí todavía tienen recursos económicos, no para la construcción de la economía de la Franja de Gaza, no para convertir a la Franja de Gaza de un Singapur del Medio Oriente, sino a la destrucción del Estado de Israel, obviamente. Y están usando casi todos los recursos de la Franja de Gaza para la guerra. Ahora, ¿cuál es la actitud del gobierno iraní, de los ayatolás?
Yo recuerdo cuando Mahmoud Ahmadinejad era el presidente de Irán y tenía unas frases increíbles en el cual decía que no es que no deben existir los judíos, sino que no existen los judíos. Es decir, esos extremismos con los cuales arengaba a su gente. Además, la actitud del gobierno de Irán sigue siendo igual a la que tuvo Ahmadinejad. Absolutamente, sigue siendo igual, no hay diferencia. Al gobierno de Irán, y estoy haciendo una diferencia, eh, es importante destacar entre el pueblo de Irán, que fue amigo de Israel desde siempre, Ajá. y el gobierno de Irán, que está en poder desde 79, que es otra cosa. Según el gobierno de Irán, no existe el pueblo, no existe el pueblo judío, sí existe la religión, pero no el pueblo judío. Ajá. Obviamente, según ellos, no tenemos derecho a nuestro propio Estado. En el país de Israel no reconocen el derecho del país de Israel a existir. Están negando el holocausto a propósito, Exactamente. ¿sí? Y más que todo, están haciendo todo lo que pueden para eliminar a Israel del mapa. Ahora, entonces podemos hablar de que Irán es la principal pata de apoyo y también financiera en el apoyo a Hamas, y Qatar se convierte en una segunda pata de esta mesa. Exactamente. Qatar es la segunda, pero mucho más importante es el rol del régimen iraní, que está financiado desde hace muchos años, está armando también muchos de las armas que usa Hamas, al igual como el Hezbollah, son hechos en Irán. A propósito, los iraníes también dan armas a Rusia en su guerra contra Ucrania. O sea, esas cosas no terminan en el conflicto entre Israel e Irán o Israel y Hamas. Uh -huh. Y en este contexto quisiera yo destacar el asunto estratégico de todo eso, que esto no estamos hablando solamente de una guerra entre Israel y Hamas, sino de una guerra entre el mundo libre, democrático, avanzado, que quiere el desarrollo y quiere la paz, y por otro lado el mundo que no quiere la paz, el mundo fundamentalista, extremista, el mundo que apoya a los grupos de terror. ¿Y qué va a pasar si el segundo grupo va a ganar? Cada uno tiene que preguntarlo a sí mismo qué va a pasar y apoyar a Israel en esta guerra contra Hamas. Y sienten el apoyo del mundo libre y democrático que quiere la paz, Sí, creo porque que el sí. número de bajas es altísimo y el número de lado y lado de víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto también es altísimo. Sí, es verdad. Básicamente recibimos apoyo de todo el mundo democrático, libre, avanzado, como acabo de decir, y estamos esperando que vamos a seguir teniendo este apoyo. Es verdad que el mundo está preocupado por la situación humanitaria en Gaza, también nosotros, pero todo lo que hacemos en Gaza, según el derecho internacional, estamos permitiendo el acceso de la ayuda humanitaria desde Egipto, desde el paso que se llama Rafah, de Egipto al Rafa, paso de ajá, Gaza. ajá. No hay una crisis humanitaria en Gaza. Todos los ciudadanos en Gaza tienen agua, comida y acceso a los medicamentos como exige la ley internacional. Son las 8:41, le quiero agradecer por habernos atendido, embajador. Sé que estos días son eh, convulsionados porque tiene que también empaparse de el trabajo que tiene que realizar al frente de la embajada, pero gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Milton. Mucha suerte, tenga buen día. Es el embajador de Israel en el Ecuador, Saad Sharit.